presentación. Y, claro, tengo media hora, es un desafío, porque Francisco, que me antecedió la palabra, dijo muchas cosas, las cuales no estoy de acuerdo. Y también me gustaría utilizar esta oportunidad para animar a los estudiantes de Derecho, los abogados, que en modo de ver, si bien es cierto, los militares, los guerreros, pelearon por la independencia, que son catalogados como héroes, no es menos cierto que fue el trabajo de los abogados los que le dieron carne al esqueleto de la República. Es decir, si no es por los abogados, aquí no se hace República. Entonces, de allí que es muy importante lo que ustedes están estudiando. Y conecto esto con el tema discurso de la postura, 15 de febrero 1819. Discurso de apertura del Congreso de Angostura, convocado por Simón Bolívar. Ustedes saben, Simón Bolívar no era abogado, tampoco era militar de carrera. Llegó a ser cadete de las milicias de hombres blancos criollos en San Mateo. A los 16 años se graduó de cadete y trató de terminar su carrera militar en España. No lo hizo porque se casó, luego regresó y se dedicó a los negocios en su hacienda. Era una ciudad, era rico. Luego, con los acontecimientos de 1810, consecuencia directa de la invasión napoleónica a España, porque yo sostengo la tesis de que si Napoleón no hubiese invadido España y hubiese secuestrado al rey, aquí no pasa mucho. ¿Okay? Aquí pasa lo que pasa porque ¿dónde está el rey? Se va el gato, los ratones hacen fiesta. ¿Okay? Y digo esto porque lo que existía, es cierto, no era una república, pero sí era un Estado de Derecho, era una monarquía, pero como dije en su oportunidad, y yo lo repito otra vez, era una monarquía, yo sostengo, federal, de repúblicas urbanas. Qué difícil. ¿Por qué? Porque sí, hay un rey, y es la última palabra, pero un rey que es rey de reinos diferentes. No es un rey de una sola cosa en una España, ¿no? Esa cosa que nosotros llamamos España está organizada en diferentes reinos. Está el reino de Valencia, en la península. Está el reino de Chile, al sur del continente. Está el reino de Nueva España, lo que es México. Y en cada uno de esos reinos el rey es el mismo. ¿Es verdad? Eso tiene importancia. Sí, tiene importancia. Cada reino tiene su manera de hacer las cosas, tiene sus leyes, tiene su estado de derecho, tiene sus costumbres. Y la otra cosa interesante es que estos reinos normalmente son ciudades organizadas como un cabildo. De hecho, aquí pasa lo que pasa porque hay una ciudad, Caracas, el cabildo del ayuntamiento, el consejo municipal, el barrio concejal. En esa época se llamaba cabildo y los que participaban ahí eran representantes de las gentes del pueblo, que vivían en la localidad, con ciertas características. Y esas son las personas que van a hacer el pronunciamiento en 1810, porque ¿dónde está el rey? No hay rey. Entonces, hay que resolver eso. Una forma de resolverlo es la decisión de hacer una junta de gobierno provisional en el Cabildo, en el Consejo Municipal, con los representantes de Caracas. Pero ellos son más ambiciosos, porque dicen, vamos a llamar a las otras ciudades, vamos a llamar a Cumaná, vamos a llamar a Maracaibo, vamos a llamar a Guayana, y cuando digo Guayana, digo la ciudad de Guayana, que es esta, que se llamaba Santo Tomás de la Nueva Guayana, en Angostura del Orinoco, pero que por
simplicidad le llaman angostura, o también le dicen Guayana, porque hay una costumbre nuestra, y todavía persiste, de asociar la ciudad con el reino, o también con la provincia. Es decir, cuando yo tengo una ciudad, la ciudad automáticamente me genera una provincia, porque la provincia es el territorio alrededor de la ciudad que está por vencer o se va a gobernar desde la ciudad. Por eso, esta monarquía se sostiene en la ciudad, que son repúblicas locales, porque hay un cabildo por representación local. Así usted tiene Caracas y la provincia de Caracas, que también se le llama Venezuela. A la provincia de Caracas también se le llama provincia de Venezuela, porque viene del nombre del lago de donde estaban los palafitos, los famosos palafitos de los allí Alonso de Ojeda encontró las casas encima del agua y dijo, esto es Venecia, porque Venecia es una ciudad encima del agua, y dijo, esto es Venecia, vamos a llamarla Venezuela, pequeña Venecia, en la costa de lo que es el sur. Pero eso, entonces, por asociación se conoce como provincia de Venezuela, que es lo que sería hoy en día la parte centro-occidental. Porque también está Cumaná, que es una ciudad con su provincia, la provincia de Cumaná, que no es parte de la provincia de Caracas, que es otra provincia. También está Margarita, que es otra provincia, y también está Guayana, que es otra provincia. En 1810, Caracas, alegando que también es sede de la Capitanía General, convoca al Cabildo de Caracas e invita a las otras provincias de la Capitanía a reunirse y formar ya intento de república llamado Estados Unidos de Venezuela. Así va a ser escrito en la independencia del 5 de julio de 1811. Y que con eso, esa acta, ese congreso de 1811, tiene como miembro abogados. Son todos abogados. Abogados no educados en la Universidad Bolivariana, no son graduados de la Universidad Carmen Callacucho, no. Son graduados de la Universidad de Caracas, porque en Caracas hay una universidad y allí forman abogados. Hay un abogado muy famoso que es Juan Germán Rocio, el que va a tomar, digámoslo así, la redacción principal del acta. En mi opinión, Juan Germán Rocio, que nació en el estado Guárico, y estudió Derecho, en esa época se estudiaba bachiller en Derecho Civil y Canónico, después licenciatura en Derecho Civil y Canónico, y después doctor en Derecho Civil y Canónico. Él es un experto en Derecho. En mi opinión, para esa época, es el mejor abogado de Venezuela en ese momento. Y si me dicen que también es el mejor de toda la hispanidad, de todos los países que hablan español, yo les creo. ¿Por qué? Porque Juan Germán Rocio hizo muchas cosas. Ustedes deben estudiar la vida o la historia de vida de Juan Germán Rocio como abogado. ¿Por qué? Él, por ejemplo, consiguió, no me voy a extender acá porque tenemos solamente media hora. Él, por ejemplo, consiguió que a unas negras las declararon blancas. Él hizo que a las negras las declararon blancas. Y entonces, los derechos que tenían las blancas se los dieron a las negras. Él lo consiguió, usando el tribunal. No voy a explicar cómo lo hizo, pero se lo hizo. Busquen el caso de las hermanas Bejarano. Él derrotó a todos los abogados de Venezuela. Él derrotó a todos los abogados de Venezuela en un caso para ser admitido al colegio de abogados, porque los abogados de Venezuela en el colegio no lo querían admitir. Él lo llevó a juicio y les ganó a todos los abogados de Venezuela. Es un tipo peligroso, un abogado. Él fue el que salvó a Boves, el Hugo Gallo. Boves había sido sentenciado a cárcel, mazmorra, por contrabandista, porque en la monarquía federal de la República había Estado de Derecho, y el contrabandista se castigaba, y el que robaba se le castigaba. A Boves se le había encontrado culpable de contrabando, y se le había sentenciado para ir a la mazmorra en Puerto Cabello, luego a Puerto Rico, y ser desterrado a la península.
Juan Germán Rocio consiguió conmutar la pena y Boves terminó en calabozo, pero en calabozo estado Guárico, no en la mazmorra de Puerto Rico. Eso hizo el abogado Juan Germán Rocio. Y es importante que ustedes recuerden ese nombre porque él fue... Sí, y muchos otros también se hablaron de muchas otras cosas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Juan Germán Rocio es un tipo que sabe de derecho. No es el único, pero y claro, el asesor abolido. Él va a estar en la costura. Porque, ¿qué ocurre el 15 de febrero de 1819? Simón Bolívar tiene el discurso de apertura del segundo Congreso venezolano, porque el primero fue el de julio de 1811, que declaró la independencia. Ahora, ¿por qué Bolívar hace eso? O sea, ¿por qué convocar otra vez el Congreso de Venezuela? Porque han cambiado muchas cosas desde 1811 a 1819. Por ejemplo, ya el rey está. Es decir, Napoleón había invadido España, había secuestrado al rey de España, no había rey, o sea, aquí la gente estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, pero ya, para 1889, ya se acabó esa historia, el rey regresó. Entonces mucha gente quería enderezar las cosas como estaban. Entonces Bolívar, viendo todos los riesgos que significaba eso, y también, por una cosa importante que ya vamos a ver, lo paramos de tiempo, él necesita la persona jurídica, es decir, él tiene que mostrarse como yo soy el presidente de una república que existe, que vive, que palpita. ¿Y cómo hago yo para validar que existe una república? Es a través de un congreso donde se congregan los representantes de la nación, del territorio, para condensar en ellos el poder público. O sea, en el congreso, allí aparece el poder del pueblo, del territorio, de la gente, y ese poder es el que yo voy a representar. ¿Okay? De hecho, una de las primeras cosas que dice Bolívar, que yo entrego mi mando, que lo había recibido cuando la campaña admirable, a los soberanos representantes del pueblo. Es decir, yo entrego al pueblo mi mando. Ese es el concepto de república. El poder lo tiene el pueblo. A diferencia de la monarquía, el poder lo tiene el rey. ¿Okay? De hecho, antes de esta época, en 1800, si a alguien de este territorio le pregunta, ¿usted quién es? ¿Usted es venezolano? Lo más probable que diga, no, yo soy católico, súbdito del rey de España. No había un concepto de yo soy venezolano, yo no soy venezolano. No, eso no existe, porque lo que tienen en la mente es que son parte de algo más grande. Entonces, claro, por eso el motivo él convoca el Congreso. Fíjate que lo convoca para el 1 de enero, pero por problema llega al 15 de febrero. Ahora, en ese momento la guerra no está ganada. Venezuela, vamos a ver aquí Venezuela, más o menos Venezuela, la República. Más o menos, está Caracas. Venezuela en 1819 todavía está peleando contra Morillo. Solamente Margarita es territorio firmemente libre. Solamente Guayana es territorio donde no hay combates con mucha frecuencia y mucha intensidad. El resto, en Cumaná, en Barcelona, en Barinas, en Casanare, porque Casanare pertenece ya a la Nueva Granada, que es Colombia. En esos territorios todavía se pelea, pero aún así Bolívar necesita legitimar todo lo que está haciendo, convoca al Congreso para que se reúnan los representantes de 6 provincias. La provincia de Margarita, la provincia de Cumaná, la provincia de Barcelona, la provincia de Guayana, la provincia de Barinas, la provincia de Casanare. ¿Saben Casanare? Casanare es el nombre del río que desciende de los Andes. Bogotá, desciende de los Andes del río, se conecta con el Meta y del Meta al Orinoco. Casanare es un río, de hecho es el río que navegó mi tocayo Antonio de Berrío cuando fundó Santo Tomás de Guayana. Él bajó de los Andes, tomó el río Casanare, luego el Meta, luego el Orinoco y fundó Santo Tomás de Guayana. Esta zona es una zona llanera, como la de Apure, pero está en el lado colombiano. Entonces él convoca los representantes, diputados de Casanare, Barinas, Guayana, Barcelona, Cumaná, Margarita y de Caracas. Caracas no es territorio libre. Caracas está bajo poder del Norte Murillo, de las tropas realistas. Pero él alega
hay muchos del Congreso de 1811 que andan corriendo por allí, escondiéndose en estos territorios. Yo los voy a recoger uno de ellos, Juan Germán Rossi, que estaba en 1811, no está en Caracas, había sido llevado al península, había regresado, entonces, como él está por aquí, yo lo voy a meter aquí también. ¿Okay? Y se convoca con 5 representantes, 5 diputados por cada una de estas sedes. En total, 6 por 5, 30. Hay 30 diputados. Después, bueno, algunos no llegan a tiempo, etc. Lo interesante acá, y esto creo que es bueno que ustedes son como abogados, que se hace un reglamento electoral, o sea, la convocatoria es antes de enero, de febrero, en octubre 1818. ¿Okay? O sea, ya en ese momento dice, yo necesito el Congreso, hace una convocatoria. No hay un CNE para organizar las elecciones, se nombra una junta, una república militar, formada por militares, generales. Se hace un reglamento, ¿cómo va a ser la elección de estos diputados? Hay que hacer, todo esto es importante a la hora, ya lo vamos a ver, de proyectarse hacia el exterior, porque una de las cosas más importantes que necesita el pueblo Bolívar es el apoyo internacional para seguir la guerra, porque todavía España es muy fuerte. Es muy interesante el reglamento electoral para estos diputados. No me voy a tener a detallarlo, pero me llama la atención, por ejemplo, los diputados tenían que ser personas que tendrían una riqueza de al menos 300 pesos o una profesión o arte liberal conocida. ¿Por qué? Porque no van a cobrar por eso. Los diputados del Congreso no van a tener salario. ¿Por qué los diputados no van a tener salario? Porque se supone que en el Congreso se van a congregar las personas preocupadas por concebir, por mantener a la República de Venezuela, y luego se va a descubrir que van a concebir otra república, que es la República de Colombia, porque en ese Congreso se va a plantear la unidad de Venezuela con Nueva Granada para hacer a Colombia. O sea, es el Congreso de la concepción de Colombia. Entonces, para concebir, no puedo estar contratando a la gente para que haga el trabajo de la concepción. Concepción, un acto de amor, una concepción. El hombre con la mujer se unen y conciben a un ser. Aquí se van a congregar por un acto de amor, no de negocio, para engendrar la República de Colombia. O sea, no existe salario de papá, un salario de mamá. Papá hace papá sin que le pague. Puede trabajar de carpintero, de herrero, pero le pagan por herrero, por carpintero, no le pagan por ser papá. Mamá trabaja limpiando de secretaria, pero ella pagan por limpiarse, no le pagan por ser mamá. O sea, la función mamá no tiene un salario asignado. Por eso se piensa que los diputados no pueden cobrar nada. Son trabajo, son un trabajo, son un acto de amor. O sea, ustedes deben tener con qué vivir. De hecho, todos estos 30 diputados tienen con qué vivir. No. Juan Germán Rossi dice, es uno de los mejores, es el mejor abogado de Venezuela. Y tal vez de toda la hispanidad, o sea, de todo el territorio que habla español. También va a estar Francisco Antonio Sea, tocayo del doctor Francisco. ¿Quién es Francisco Antonio Sea? Francisco Antonio Sea es un neogranadino, porque claro, si este Congreso se va a congregar para concebir a Colombia, bueno, a ver venezolano, tiene que haber algún neogranadino, sí, un neogranadino, es Francisco Antonio Sea. De hecho, creo que todavía existe la escuela SEA, en el toque histórico. Es un neogranadino de Antioquia. Antioquia es un territorio ocupado por Cristo, o sea, no es libre. Pero Francisco Antonio Sea es un personaje muy abogado, conoce de leyes, y también es científico. Francisco Antonio Sea, creo que está del lado pacífico de Colombia. Francisco Antonio Sea, toda esta gente ya tiene, por ejemplo, Juan Germán Rossi tiene 56 años. Bolívar parece que tiene 36, 35. Francisco Antonio Sea tiene 53. O sea, es gente que ya tiene un recorrido. De hecho, para ser diputado del Congreso tiene que ser mayor de 25. Y tener, como dije, al menos una renta de 300 pesos.
tenemos que son 300 pesos. Por ejemplo, usted conoce la casa del Congreso de Angostura. Bueno, en esa época esa casa vale 300 pesos. O sea, alguien que tenga 300 pesos es alguien que tiene una casa como esa. O varias casas como esa. Claro, Francisco Antonio Sea es un científico, de hecho. Va a ser miembro de la expedición botánica de José Celestino Mutis. Se llama expedición botánica en Chile. La expedición botánica fue un proyecto de investigación de la monarquía federal que acabo de nombrar, del siglo XVIII, en Nueva Granada, en Bogotá, para catalogar, estudiar, descubrir y clasificar todas las plantas, todos los animales que hay, porque es un territorio rico en diversidad biológica. Entonces, la monarquía pagó un proyecto de investigación para clasificar todo. Y de ese trabajo, Francisco Antonio Sea hizo una contribución de tal magnitud que la planta que ustedes conocen, que se la comen todos los días, ¿qué es lo que comen todos los días? ¿Qué comen todos los días? Arepa. ¿De qué planta era la arepa? Maíz. Del maíz. El maíz es una planta, una gramínea estudiada por Sea y cuyo nombre científico es Sea maíz. Así como el hombre tiene nombre científico, Homo sapiens, el maíz, nombre científico reconocido universalmente es Sea maíz, es decir, Sea es el nombre a un género de planta, al maíz y todos los parientes del maíz. Entonces, es un tipo científico, es tan científico que llegó a ser el director del Jardín Botánico del Rey en Madrid. Llevó plantas y especímenes hasta la península y en Madrid lo nombraron director del Jardín Botánico. Imagínense ustedes lo que significaría ese jardín botánico, que debería tener plantas, animales, insectos de todos los países que hablan español. Bueno, si no es porque los indios nos ayudan, es que no se hace nada de eso, obviamente. Ajá. Entonces, lo que quiero destacar acá, esta gente son gente preparada, gente con posibilidades y son conocedores de la ley. De hecho, Simón Bolívar, cuando hace su discurso y entrega el mando, el presidente del Congreso es Francisco Antonio Sea, el de Granadino. Y Francisco Antonio Sea le devuelve el mando porque dice: usted ha hecho un buen trabajo, sigue haciendo el trabajo que está haciendo, que está en tiempo. Y él se lo devuelve. Y Francisco Antonio Sea va a ser nombrado vicepresidente de la República de Venezuela porque todavía no ha nacido Colombia. De hecho, todo el trabajo del Congreso durante el año 1819 hasta diciembre 1819, 17 de diciembre también, es para pasar de la concepción al parto. O sea, todo eso es gestación para que nazca Colombia. Y Colombia nace el 17 de diciembre de 1819 como República de Colombia. Ustedes la conocerán como que la Gran Colombia. Jurídicamente hablando, con el texto de los OAS, no, eso se llama Colombia. Colombia es Venezuela y la Nueva Granada, y estos son todos sus diputados. Y Francisco Antonio Sea va a ser el primer vicepresidente, porque ellos se van a dar una constitución, como mencionó el doctor, de acuerdo a los principios de Montesquieu. Pero hay una cosa mucho más interesante, que es que Francisco Antonio Sea después de haber parido a Colombia en 1819, inmediatamente le da un encargo de enviado plenipotenciario para que vaya a Europa a informar. Nació Colombia, Colombia los quiere, Colombia quiere tener relaciones, amistad con todos ustedes, así que vamos a reconocerlo. Es decir, quiere que Inglaterra reconozca a Colombia, que Francia reconozca a Colombia, que España reconozca a Colombia. Y él va a hacer un trabajo, de tratar de conseguir ese reconocimiento. Inclusive va a ser algo muy interesante que todavía no ha sido suficientemente investigado, pero que tiene su
germen o su punto inicial en esa unidad, porque una cosa que descubre Bolívar, que se me cuenta Bolívar, es que yo esta guerra no la puede ganar sola Venezuela, esta guerra no la puede ganar sola Nueva Granada. Es indispensable la unidad de los dos para ganar la guerra. Sola Venezuela no puede, sola Nueva Granada no puede, tienen que estar juntas para poder. Y él va a tratar, de hecho, lo consigue en esa orientación, que nazca Colombia como unidad de Venezuela con Nueva Granada. Y SEA va a llevar la unidad un paso más allá, porque va a decir, no es suficiente que se unan Venezuela con Nueva Granada, es necesario que se unan todos los países que hablan español. SEA va a llevar a Europa una propuesta de confederación hispánica, que incluye no solo a Venezuela, no solo a Nueva Granada, sino también a Chile, sino también a Buenos Aires, sino también a Perú, a México, inclusive a España, a la península. ¿Por qué? Porque él entiende algo. Todos aquí son abogados, no saben lo que está pasando. Ellos saben que solas no tienen fuerza, no son suficientemente potentes. Juntas sí lo son. Por eso es indispensable buscar que esto nazca con una potencia indiscutible. Porque si no, va a pasar lo que ha pasado. Cuando se rompa, los fuertes se comen a los pequeños débiles, al grande como el chico. Por eso, después que se rompe, entonces los fuertes, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, como Rusia, evidentemente China, son grandes y fuertes, se comen a los chiquitos, porque los chiquitos, por más que pataleen, no tienen fuerza para medirse con los grandes. Entonces, para poder medirse con los grandes, es necesario ser grande y fuerte. Y de hecho, SEA lo entiende y por eso lleva una propuesta de confederación hispánica, que después se va a traducir en un congreso de Panamá, que después se va a tener otra iniciativa que no van a llevar un buen efecto, no van a llegar a un buen efecto. ¿Cuánto tiempo me queda, profesor? Pero ahora, hay otra cosa fundamental. Un minuto me queda. Bueno, voy a seguir más hagan hay una cosa fundamental que si usted lee hay varias cosas. Vamos a mucho tiempo. A ver, necesito. ¿Quién quiere leer un párrafo de la cosa? ¿Quién lo quiere leer? Un párrafo. Usted, por favor, léame de aquí. Es un párrafo. De aquí al punto final del párrafo. Por favor, en voz alta para que escuchen ellos. Hasta el punto final del párrafo, pero en voz alta, si quieren se levanta, en voz alta para que escuchen ellos. Desde la segunda época de la República, nuestro ejército carecía de elementos militares. Siempre ha estado desarmado, siempre le han faltado municiones, siempre ha estado mal equipado. Ahora, los soldados defensores de la independencia no solamente están armados de la justicia, sino también de la fuerza. Nuestras tropas pueden medirse con las más selectas de Europa, ya que no hay desigualdad en los medios destructores. Tan graves ventajas las debemos a la igualdad sin límites de algunos generosos extranjeros que han visto gemir la humanidad y la sucumbir la causa de la razón. Y no la han visto tranquilos espectadores, sino que han volado con sus protectores auxilios y han prestado a la República cuanto ella necesitaba para hacer triunfar sus principios filantrópicos. Estos amigos de la humanidad son los genios custodios de América, y a ellos somos deudores de un eterno reconocimiento, como igualmente de un cumplimiento religioso a las sagradas obligaciones que con ellos hemos construido.
entendió. Él habla de generosos extranjeros, amigos, ¿qué? Amigos protectores, deuda nacional. Y fíjate, esta parte es la última parte del discurso. Es decir, después de haber dicho tantas cosas, esto lo dice al final, ¿para qué? Para que se acuerden de esto. Esto es lo que dice al final. Perezcamos antes de incumplir el pago de la deuda. ¿A quién le está hablando él? Pueblo. Al pueblo. Es decir, él está confesando. A nosotros nos dieron real. ¿Quién? Los protectores de la humanidad. ¿Quiénes son los protectores de la humanidad? Iglesias. Los ingleses. A nosotros, los ingleses, nos dieron real. Y ellos están pidiendo que se les pague, porque eso es inversión, eso no es regalo, eso no es donación, eso es deuda. Y hay que pagarles. Congreso, diputados. Primero me muero antes de no pagar la deuda. O sea, la vida, pero hay que pagar la deuda. ¿Por qué hace eso? El discurso se traduce al inglés al día siguiente por el coronel Hamilton de Inglaterra. Y en pocas semanas está en Londres. Porque en Londres están los prestamistas que ya han prestado mucho dinero. Recuerden ustedes que desde 1811 andan por ahí unos venezolanos pidiendo real para la guerra. Ya anda por ahí Luis López Méndez. ¿Ustedes se acuerdan de López Méndez? Que acompañó a Bolívar con Andrés Bello. Entonces, digamos, Andrés Bello era el intelectual, el que sabía de leyes, de latín, escritura. López Méndez era el sobrino de Miranda, casado con la sobrina de Miranda, que tenía, digamos, lo social, las relaciones. Y Bolívar era básicamente el que damos cuenta. López Méndez se queda allá tramitando dinero para comprar, para hacer la guerra. ¿Y para qué quieres tu dinero para la guerra? ¿Qué se hace con el dinero en la guerra? Armamento. Se compra armas, fusiles, se compra municiones, se compra pólvora, se compran barcos. Si ustedes leen la correspondencia del almirante Luis Brión, se van a dar cuenta de todo lo que se compra. Porque todo el tiempo el almirante Luis Brión no hace sino recordar los 5,000 pesos que me debe del flete que hice en Nueva York a Margarita, los 3,000 pesos que adelantamos, allá le enviaba. Eso es todo una cobertura real. Luis Brión. Bolívar sabe que los prestamistas en Londres quieren seguridad. ¿Y cómo les da seguridad? Él les dice, miren, nosotros vamos a pagar todo. Me muero antes de no pagar. Ese mensaje llega a Londres. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con los prestamistas y los acreedores? El hombre dice, claro, este va a pagar. De hecho, Francisco Antonio Sea, cuando lo mandan, va a tramitar más real, porque la República necesita más real, porque para hacer la guerra hace falta real. Ellos van a tener un préstamo, un empréstito de hasta, si no recuerdo mal, 2 y 3 millones de pesos. No, millones de pesos, no, millones de colonia, que son más o menos equivalentes. Bueno, ya dije yo que son 100 pesos. 3 millones de pesos, 5 millones de pesos en préstamo, es mucho real. ¿Para qué? Para pagar. ¿Qué van a pagar? Entre otras cosas, soldados, porque van a llegar legionarios británicos, van a llegar fusiles, van a llegar vestidos, van a llegar botas, van a llegar todo lo que hace falta para hacer la guerra. Y eso se compra, no se regala. Y para comprarlo necesito real. Así que el Congreso, por favor, ayúdenme a pagar la deuda y a pedir más real para hacer la guerra. Y el Congreso lo va a hacer, porque va a ser uno de los trabajos de Francisco Antonio Sea. Entonces, ya para ir terminando, sí, claro. El Congreso de Cultura es fundamental para ustedes, porque es trabajo de abogados. De hecho, yo aquí les dejo un tema que ustedes deben investigar bien. Es tanta, pero tan poderosa la influencia de los abogados, que si usted pela el ojo y se da cuenta de toda la América española, donde hay universidades, porque así como está la Universidad de Caracas, hay Universidad de México, hay Universidad de Lima, hay Universidad
Universidad de Santiago en Chile. Allí donde hay una universidad, hay una escuela de Derecho. Y donde hay una escuela de Derecho se forman abogados. Y si usted pega el ojo, se va a dar cuenta que alrededor de la escuela de Derecho se activa un fenómeno, un proceso de constitucionalismo, de creación de república. No es una casualidad que todo el territorio va a quedar plasmado en república. República de Chile, República de Perú, República de Colombia, República de Guatemala. En Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de 340 años de historia, graduando abogado, va a ser una escuela de derecho que va a producir un fenómeno de nacimiento, concepción, gestación y un parto de república. Entonces, los abogados, si bien es cierto, los militares son héroes del combate, en mi opinión, los abogados son, digamos, los pilares de todas las repúblicas. ¿Alguna intervención?